En Cielos Abiertos, turradio.com, la eterna historia. Los israelitas llevados cautivos, devueltos y oprimidos. En el programa anterior vimos que durante muchos años varios reyes gobernaron tanto sobre Israel como sobre Judá. Algunos de los reyes de Judá fueron fieles al Señor y a sus leyes, mientras que todos los reyes de Israel fueron rebeldes, adorando dioses ajenos, sin respetar a Dios ni a sus leyes. Como Dios es fiel, Él siempre cumple lo que promete. Él no abandonó a su pueblo, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Dios les prometió que uno de sus descendientes sería el libertador. Por tanto, Dios envió al pueblo a unos siervos conocidos como profetas. Los profetas eran mensajeros de Dios. Aunque los profetas vivieron en tiempos distintos y en circunstancias distintas, tuvieron un mensaje parecido. Los profetas llamaron a la gente a arrepentirse. Los profetas llamaron a la gente a volverse a Dios y les advirtieron las consecuencias de no hacerlo. Los profetas anunciaron la venida del Salvador. Pero tristemente, los profetas y sus mensajes no fueron bien recibidos. Durante un largo periodo, muchas personas, tanto del reino del norte como del reino del sur, rechazaron a los profetas y sus palabras. Para seguir viviendo de acuerdo con sus propios pensamientos, a su manera y no como el Señor les ordenaba. El Señor le había prometido al pueblo que si guardaba sus mandamientos, recibirían muchísimas bendiciones. Pero si no obedecían únicamente al Señor, Él permitiría que otros pueblos enemigos los llevaran cautivos. Aunque Dios es paciente, al final el pueblo sufrió las consecuencias de su pecado. Como resultado, Dios mandó a otros pueblos para someter a Israel. Las tribus del norte fueron llevadas por Asiria al cautiverio. Asiria era una nación que estaba muy lejos. Los asirios eran muy inhumanos con los pueblos a los que conquistaban. Esta fue una advertencia para Judá, pero desafortunadamente ellos tampoco obedecieron al Señor y adoraron a otros dioses. Por tanto, Dios permitió que otra nación poderosa, que era Babilonia, conquistara a Jerusalén. El templo fue destruido y el pueblo fue llevado cautivo y esparcido en otras tierras. Los babilonios trataron con crueldad a los israelitas, pero en Babilonia los israelitas volvieron una vez más a arrepentirse. Entonces, después de 70 años de cautiverio, Dios los liberó y los hizo volver a su patria. Cuando llegaron otra vez a Jerusalén, comenzaron el trabajo de reconstruir la ciudad y el templo que los babilonios habían destruido. Pero, aunque reconstruyeron el templo y muchos iban a adorar a Dios, no lo hacían de corazón, lo hacían como algo religioso. ¿Se acuerdan de Caín? Así, muchos tenían frente al Señor la misma actitud de Caín. Llevaban sus sacrificios al templo, pero no creían que eran pecadores. No reconocían que necesitaban la misericordia de Dios. Pasado el tiempo, el Señor permitió que nuevamente otras naciones conquistaran a Israel. Estas naciones eran idólatras y adoraban a muchos dioses diferentes. Los griegos dominaron al país de los judíos por un tiempo. Y les enseñaron el idioma griego, que era un idioma usado en todo el mundo conocido en ese tiempo. Luego los romanos vencieron a los griegos y dominaron a Jerusalén y toda la tierra de Israel.
Los romanos obligaron a los israelitas y a los pueblos que dominaban a pagar impuestos a Roma. Además, los romanos hicieron un excelente sistema de vías. Que unía a todo el imperio romano. Como los judíos eran perseguidos, se dispersaron en muchos países. Los judíos construyeron sinagogas para adorar al Señor en el último día de la semana en el sitio en donde estuvieran. En las sinagogas, los maestros y líderes religiosos leían y explicaban los escritos de Moisés y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento. El último libro que se escribió del Antiguo Testamento fue el del profeta Malaquías. Pasaron alrededor de 400 a 430 años antes que el Señor volviera a enviar un profeta. En ese tiempo de silencio, el Señor no olvidó sus promesas. A pesar de que la mayoría de los israelitas no seguían la palabra de Dios, algunos lo hacían. Ellos, al igual que Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, David y muchos otros, confiaban en la promesa de Dios de mandar al Salvador. Ellos esperaban el nacimiento del Salvador prometido. Confiaban en que Dios cumpliría su promesa. Por medio de Malaquías, el Señor dio otra promesa que sirve como eslabón continuo del Antiguo Testamento con lo que veremos del Nuevo Testamento. En esta promesa se dice que vendría un mensajero que prepararía el camino para la llegada del Libertador. Ahora Dios iba a mostrar su gracia y su misericordia, no solamente a Israel, sino a todo el mundo. Hoy es importante recordar: la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías capítulo 40, versículo 8. En cielosabiertosturradio.com, la eterna historia.